Ok. Bueno, continuando con la clase, ¿verdad, jóvenes? Ahorita vamos a explicar los factores que intervienen en el cálculo del interés simple. Uno de ellos es el capital o el principal. Y es el dinero sobre el que se aplica el interés. Acá en este capital o principal, en cualquier ejercicio que nosotros les vayamos a dar, o ya sea para que nosotros repasemos, o les vamos a decir capital, o ya sea le vamos a decir el monto principal. Pero cualquiera de los dos vamos a utilizar y ustedes ya van a saber qué es el capital, ¿verdad? Número 2, el tiempo. El tiempo es el periodo durante el que se presta o invierte el dinero. Y el número 3 es la tasa de interés, que es la medida de cobro o pago que se utiliza. Se expresa en forma porcentual, por ejemplo, 5% y 10%. En el interés simple, la tasa de interés siempre será presentada de forma anual. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que acá en la tasa de interés, en los problemas, nosotros nos van a estar diciendo, fulanito de tal solicitó un préstamo de 10,000 quetzales en un tiempo estimado de 2 años con una tasa de interés del 3% trimestral. Entonces, aquí como nos está dando la tasa de interés trimestral, nosotros la vamos a convertir anual, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir ¿cuántos trimestres tiene el año para empezar? Son 4. Entonces, 3 por 4 son 12, ¿sí? Entonces, el 12% va a ser anual, ¿verdad? En este caso. Más adelante vamos a detallar así a forma más clara para que logremos comprender este tema, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. La simbología a utilizar es la siguiente. El número 1 que mencionamos, ¿verdad? Que es el capital o principal, la vamos a presentar con la letra mayúscula P. En el plazo o tiempo, porque cualquiera de los dos nos puede indicar también, ya sea plazo o tiempo, vamos a utilizar la N minúscula. Y la I latina llevamos, ¿verdad? La tasa de interés. Y la I mayúscula, que es el interés. Aquí tenemos que aprender a diferenciar la tasa de interés con el interés, ¿sí? La tasa de interés, como bien estábamos mencionando, es la que nos presentamos por porcentajes, ¿sí? Y el interés como tal es el que nosotros vamos a generar o vamos a pagar acorde al plazo que nosotros estemos solicitando el préstamo, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿hay alguna duda, jóvenes? Si no, avanzamos. No, licenciado, gracias. Muy bien. Todo claro. Sí, con una duda, licenciado, perdone. Sí, sí, a la hora. De manera general, entonces, cuando trabajemos interés simple, siempre que, por ejemplo, en un ejercicio nos muestren el interés de manera fraccionaria, trimestral, bimestral, nosotros debemos calcularlo de manera anual y presentarlo de Correcto. manera anual. Exacto. Si a ustedes le dicen que el porcentaje de interés es del 10% semestral, ustedes la tasa de interés siempre la van a llevar de forma anual. Entonces, en este caso, el 10% semestral en un año es el 20%. Ok, ¿Sí? Gracias, licenciado. Ahí estamos. Ok, vamos a continuar. Ok, estandarización u homogeneización de factores. Estandarizar los datos sobre una misma base. Aquí nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos estandarizar. Por ejemplo, es lo mismo que les acabo de explicar anteriormente, pero aquí ya lo vamos a aclarar más, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden intervenir sin compromiso, ¿verdad? Sin problema, entonces vamos a continuar. El capital de 15,000. Entonces decimos de que el capital se presenta con la letra P mayúscula y en valores, ¿verdad? Que en este caso son los 15,000. La deuda de 1.5 miles. Entonces aquí ya sabemos de igual manera que el capital se representa con la letra P mayúscula y como estamos hablando de miles, 1.5 por 1,000, 1,500, ¿sí? Plazo de 6 años. En este caso es el tiempo. Y dijimos que el tiempo lo presentamos con la letra N minúscula, ¿sí? El tiempo sería 6, ¿sí? Todo lo vamos a presentar de igual manera anual, el tiempo, ¿verdad? Entonces decimos el plazo de 6 meses. Entonces N, que es el tiempo, va a ser igual a 6 dividido 12, ¿sí?
para que nos dé 0.5, en este caso anual, ¿verdad? El tiempo de 8 días. Aquí en el tiempo de 8 días, de igual manera, vamos a utilizar la letra N minúscula y vamos a decir 8 dividido 360 es igual a 0.022222, pero va a depender qué método estemos utilizando. Para estos cálculos existen 4 métodos. Está el método exacto, el ordinario, el mixto y el de obligaciones. Pero para efectos didácticos, nosotros solo vamos a utilizar 2 métodos, que es el ordinario y el exacto, ¿sí? Entonces, para el método ordinario vamos a utilizar 360 días y el exacto 360 o 365 días. Más adelante también hay ejemplos donde les vamos a explicar a grandes rasgos estos ejemplos, ¿verdad? Y decimos lo siguiente, la tasa del 17% anual. Entonces, aquí la estandarizamos 17 dividido 100, 0.17, ¿sí? La tasa del 12% semestral. Decimos 12% por 2 son 24. 24 dividido 100, 0.24. Y así lo hacemos sucesivamente con los demás, ¿verdad? En este caso, tasa del 4% trimestral. Decimos cuántos trimestres hay en el año, que son 4. 4 por 4, 16. 16 dividido 100, que nos da el 0.16%, ¿sí? Tasa del 3% bimestral. En este caso, bimestral corresponde a 2 meses, ¿sí? Muchos se confunden la bimestral con la bimensual, pero bimestral corresponden a 2 meses, ¿sí? En este caso, 3 lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por un... ¿Cuatro? Por 6, licenciado. 6, perdón. Exacto, por 6, ¿verdad? ¿Cuántos bimestres hay en el año? Si el año tiene 6. 12 meses, bimestralmente 6, hay 6. licenciado. Entonces, 6 por 3, 18. 18 lo vamos a dividir dentro de 100 para que nos dé 0.18. Ok, la tasa del 5% cuatrimestral. Entonces, ¿cuánto? Sí, sí, a la hora. Perdone, donde dice bimestral 4 por 3, 12. Ah, ya entendí. No, como dijo, bimestral se saldrían 6, ¿verdad? Sí, porque, Bimestral. exacto, Ajá. bimestral, Porque tiene cada 2 meses serían 6 en un año. Y exacto. entonces, y ahí porque 6 por 3, 18. Ah, ya entendí, disculpe. No tenga pena, a la orden. Ok, entonces, continuamos diciendo lo siguiente. Tasa del 5% cuatrimestral. Y aquí vamos viendo, miren, así como tips podemos decir, ustedes pueden sacar un chivito y decir, tengo el año completo, ¿sí? El año completo, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12. Entonces empezamos a convertir. Un semestre, ¿cuántos son? Son 6 meses, ¿verdad? Y entonces solo decimos cuántos semestres hay en un año, son 2. Y así nos vamos sucesivamente. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Son 6. ¿Cuántos cuatrimestres hay en un año? 3, 3. 3 por 4, 12. ¿Sí? Por el 5, 3 por 5, 15. 15. 15. Dividido 100, 0.15. ¿Sí? La Sí. tasa del 2% mensual. En este caso sería 2 por 12 meses 12. que tiene el 12. año, son 24. Y 24 lo vamos a dividir dentro de 100 y nos da 0.24. ¿Sí? Y la tasa del 1.5 bimensual. Ahora bimensual, ¿a cuánto equivale? 24 por 1.5. Ajá. ¿Alguien más? Dividido entre 100. Bimensual no son 2 meses. No. Está Licenciado, bime- bimensual sería cada 15 días. Exacto. Sí, Como que 2 le veces al dijeran, mes. exacto, como que le dijeran quincenal, pero es bimensual. En este caso, en un mes hay 2 bimestres, no, bueno, en este caso bimensual,
Va, lo vamos a multiplicar. Va, en el año hay 12 meses, ¿sí? Y los 12 meses lo vamos a multiplicar por 2, que serían 24, ¿sí? Y esos 24 los vamos a dividir dentro de 100 para que nos dé 0.24. Lick, disculpe, ¿podría repetir el bimensual? Es que no le comprendí bien, por favor. Vean pues, lo voy a proyectar en un Excel, así es más fácil. Julio García tenía una pregunta. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, como pasó rapidito, en el método ordinario, ¿de cuántos días se hace el cálculo en cuanto a valores de tiempo? Es de 360 días. Aquí más adelante... ¿Y el exacto? El exacto es de 360 o 365 días, ¿verdad? Más adelante se va a ampliar más eso, ¿verdad? Exacto. Más adelante Bueno, tenemos ejercicios para ampliarles más esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces, ok, a la orden. Entonces, estamos acá en la tasa del 1.5 bimensual. Tasa 1.5 bimensual. ¿Cómo operamos esto? ¿Sí? 1.5. Esto lo vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Porque, perdón. Así cabrón. Porque bimensual hay 2 en un mes, ¿sí? Entonces, esto equivale a un mes, ¿sí? 1.5 por 2 serían 3. Eso equivale ¿A un 3%? A un mes. Espérenme. Igual a un mes, ¿sí? Exacto, a un 3%. Entonces, si lo queremos pasar a 12 meses, lo vamos a multiplicar. ¿Cuánto? 3 por 12 son 36. Y esto equivale al año completo. ¿Sí? Va, entonces aquí lo vamos a dividir. 36 dividido 100 nos da 0.36. Es la estandarización que nosotros vamos a utilizar en la tasa de interés. ¿Sí? ¿Ahí quedamos claros, jóvenes? Hoy sí, Lick, gracias, muy amable. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado. Bimensual, que habla del mes, bimensual. Bimestral, son 2 meses. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, yo creo que alguien Sí, levantó licenciado, la mano, gracias. jóvenes. ¿Alguien levantó la mano, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunten sobre ese tema. ¿Que quede claro? Gracias, Lick. Licenciado, perdone, Ok, sí. el de tiempo de 8 días es 8, que es la cantidad de días que me están dando, dividido dentro de los 360 días. Exacto. Esto depende si estamos trabajando de manera ordinaria o de manera exacta, ¿verdad? Correcto. Y Ok. les den aquí les tienen que dar en este caso los días exactos, ¿verdad? O 8 días, 15 días, 20 días, pero va a depender de lo que nos muestre el enunciado. Nosotros vamos a trabajar siempre con base a lo que dice el enunciado. ¿Sí? Raquel. ¿Qué dice Raquel? Buenas noches, una consulta. Se dice un recargo del 1.5% mensual y nos están solicitando el interés. ¿Aquí se multiplicaría el 1.5 por los 12 meses o no? Exacto. Sí, Si le 12 dicen meses. eso, sí. Así es, correcto. Gracias. Mire, pues, joven. Pues, ahí tiene la clave, por ejemplo. Recuérdense que el año tiene 12 meses, ¿sí? Luego, el año tiene... ¿Cuántos semestres tiene el año? 2. 2. ¿Cuántos cuatrimestres tiene el año? 3.
3. O sea, es decir, el año 12 dividido 4, ¿verdad? Le da 3. ¿Sí? ¿Cuántos trimestres tiene el año? Es 12 dividido 3, ¿le da? 6. 4. 4. Vale. Entonces, meses sería la 12, ¿verdad? Entonces, de ahí ya si le dice en forma bimestral, estamos hablando que es cada 2 meses. Ahora, si le dice bimensual, es 2 veces en el mes. Eso significa bimensual. Pero mestral ya es cada 2 meses. ¿Sí? Entonces, siempre la tasa se debe de trabajar en forma anual. O sea, hay que estandarizarlo. Usted no puede trabajar una tasa mensual. Por lo general, en el interés simple trabajamos incluso para el interés compuesto se trabaja siempre en forma anual la tasa. ¿Sí? La tasa en forma por periodos mensuales normalmente lo trabajan cuando, por ejemplo, en el caso de prestamistas particulares, ¿verdad? Que le dice, mire, yo le doy un préstamo para un mes, pero me va a pagar el 10% mensual, ¿verdad? Entonces ahí sí calculan el 10%. No lo tienen que llevar a forma anual, ¿verdad? Porque va a pagar mensual, ¿verdad? Pero en el sistema financiero se trabaja la tasa siempre se trabaja en forma estandarizada, en forma anual. Y así se proyectan los intereses, ¿verdad? ¿Sí, Raquel? Una consulta. Habían dicho anteriormente que para esto vamos a usar 2 métodos, el método exacto y el ordinario. Según entiendo, el método exacto es el que mensualmente se agarran los 30 días y el ordinario es cuando se varía como 30, 31, 31, 30, 28, cosas así, ¿verdad? No, es al revés. Es al revés. El ordinario va a tomar el año de 360 días, ¿sí? Ordinario toma el año que es de 360 días y el exacto considera que el año es de 365 o 366, dependiendo de si es bisiesto, ¿sí? Entonces, es al revés, ¿verdad? Para que le quede claro. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, todos modos esto lo vamos a seguir practicando nosotros más adelante. Entonces, si ya no hay preguntas, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Yo continúo acá. Muy bien, licenciado. Muy bien, la siguiente parte ya entramos ya a la parte práctica. Y aquí ya empezamos ya a adentrarnos un poco como dice, a empezar a calentar motores en el cálculo de las matemáticas 3, ¿verdad? Ya con la base que traemos de lo anterior y nuestro portafolio de fórmulas, podemos trabajar este primer problema. Este problema dice así. Un comerciante desea saber qué cantidad producirá de interés un capital de 100,000 quetzales invertido durante 10 meses a una tasa de 2% de interés trimestral. ¿Sí? Entonces, para eso entonces hay que analizar primero qué datos son los que me está dando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a proyectar acá el Excel. Licenciado, entonces yo voy a proyectar ahorita mi Excel. Muy bien, Lic. Gracias. Listo. Bien. Ya voy yo. Compañeros, así rapidito, ahorita les voy a mandar el link de la asistencia. Por ahí les va a aparecer entonces ya mi Excel, ¿verdad? Recuerden que yo tengo 2 sesiones abiertas. En una sesión estoy presentando y en otra sesión estoy hablando, ¿verdad?
Ahí entonces ya tenemos el ejercicio. Lo voy a chiquitar un poquito para que se pueda visualizar mejor. Ahí está el problema, ¿verdad? Todo lo pueden ver. Muy bien, entonces, ¿qué datos me está dando el ejercicio? P, que es igual al capital, ¿verdad? Y en este caso el capital es de 100,000 quetzales, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el capital, 100,000. Luego, el tiempo. Como en este caso el tiempo no pasa de un año, ¿verdad? ¿Sí? Si pasara de un año sabemos que tiene 12 meses, ¿verdad? Si yo tuviera 13 meses, tendría un entero más un decimal, ¿verdad? Más una fracción, o sea, un número mixto. Pero en este caso, como no tengo todavía un año completo, sino solo tengo 10 meses, y sé que el año tiene 12 meses, entonces mi tiempo va a ser igual a 10 sobre 12. Esa es la fracción, ¿verdad? Que esto inclusive se puede trabajar también como mitad de 10 y mitad de 12. 5 sextos, ¿verdad? ¿Sí? Que eso equivale a decir 0.8333, ¿verdad? Hasta el infinito. 333. Es un decimal periódico, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted trabaje, puede trabajar 100,000 por 5 sextos o 100,000 por 0.8333 y le pone todos los decimales posibles, ¿verdad? Si usted le pone solo 2 decimales, le va a variar el cálculo. ¿Sí? Ahora bien, me dice que fue invertido a una tasa del 2% de interés trimestral. ¿Sí? Como dice que es 2% trimestral, ¿sí? Entonces acá tomamos el 2, lo multiplicamos por el 4, ¿sí? Para que dé, ¿por qué 4? Porque el año tiene 4 trimestres, ¿sí? La tasa por el número de trimestres, que es 4, ¿verdad? Y aquí lo dividíamos entre 100, porque yo le puse el signo de una vez aquí de porcentaje para que me lo diera de una vez, ¿no? ¿Sí? Y me da 0.08. ¿Estamos? Luego, usted se va a su prontuario y como me está pidiendo que encuentre qué cantidad de interés, ¿verdad? Desea saber qué cantidad pulsada de interés. El interés entonces es I. Y de acuerdo al prontuario, la fórmula es I es igual a P por N por I. Principal por tiempo por I. ¿Sí? Si usted lo va a trabajar aquí así con el Excel, pues es bien práctico sacarlo, ¿verdad? Pero si no, si quiero dejar la evidencia aquí del procedimiento, ¿verdad? Vamos a dejar evidencia. Por lo general, cuando trabajamos en forma manual, dejamos evidencia. 100,000 por, podría poner aquí 5 sextos, ¿verdad? O bien el 0.83333 por 0.08, ¿verdad? Pues
Yo solo quiero dejar evidencia aquí para que les quede a ustedes. Pero el cálculo ya está hecho, ¿verdad? Aquí, para que lo pueda dejar aquí la fórmula. Se visualiza. No me lo deja. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, 100,000 por 5 sextos por 0.08. O bien, 100,000 por 0.8333. Y eso le da esto que está aquí, ¿verdad? Aquí está la fórmula, miren. Entonces me da un interés de 6,666.67. Su respuesta no es esto. Su respuesta no es esto. La respuesta es esta. El capital de 100,000 quetzales producirá 6,666.67 de interés por los 10 meses de invertido. ¿Verdad? Porque aquí pregunta, ¿qué cantidad producirá de interés un capital de 100,000? Capital de 100,000 producirá 6,666.67 de interés por los 10 meses invertidos. ¿Una pregunta? Sí, licenciado, disculpe, ¿cómo fue que sacó el 0.08? Aquí está. 2, ¿qué es la tasa? Que es trimestral. Como es trimestral, son 4 por 4, ¿verdad? Eso dividido entre, le va a dar aquí, le va a dar 8, ¿verdad? Lo divide entre 100, obvio aquí una vez le agregué el signo porcentaje para que me lo convirtiera en porcentaje. Porque las tasas, creo que el porcentaje es, usted dice 5%, es decir, 5 dividido 100, ¿verdad? Y me dio el 0.08. Perfecto, Lee, gracias. Ese sí me hizo falta. Gracias. Lick, disculpe, me perdí. ¿De dónde sacó los 5 sextos? 5 sextos. Mate 1. 10 sobre 12 es el tiempo. ¿Por qué? Porque son 10 meses y el año tiene 12. Entonces, la mitad de cada uno de ellos es 5 sextos. Usted lo puede trabajar así o bien lo trabaja de una vez acá. 10 sobre 12 da 0.833333, ¿verdad? O sea, si yo hubiera querido aquí calcular esto acá, pudo haber también trabajado así. Los 100,000, ¿verdad? Por 0.8333, todos los 3 posibles que me diera aquí. ¿Verdad? Aquí en el Excel se da una infinidad de 3, ¿verdad? Pero con unos 8 que ponga ya le sale igual que la calculadora, ¿verdad? Y aquí por 0.8, ¿verdad? Es lo mismo. Eso es lo mismo, miren, pero el 5 sextos salió de aquí. La pregunta está, ¿ah? 10 meses dividido entre 12. ¿Por qué 12? Porque 12 tiene el año, y son 10. ¿Sí? Obviamente, entre más cantidad de meses va a ser, se le va acercando la unidad. Cuando usted llegue a 12, ¿le va a dar qué? 12 sobre 12 le va a dar 1, un año. ¿Alguien tiene levantada la mano por ahí? Muchas gracias, Lick. Compañerita, ¿qué tal la mano levantada? Sí, licenciado, una consulta. Si trabajamos de forma manual o con calculadora, ¿cuántos números después del punto agarramos? ¿Cuántos decimales? ¿2 o 3? No, agarraríamos más o menos lo que les digo a calcular son 9 dígitos. Ah, ok. Gracias. Para que le dé lo más exacto posible. Sí, igual con el Excel podríamos trabajar con los 9 dígitos, ¿verdad? Pero como normalmente los exámenes van a ser en forma manual, no en Excel. ¿Sí? Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Ya para dar usted su respuesta, sí puede darla así con 2 decimales. Pero para trabajar, lo más exacto, por eso yo les pongo aquí las 2 opciones. Lo más exacto es trabajar la fracción.
sea, el tiempo dejarlo en fracción. Ese es lo más exacto. O si no, pues trabájelo con decimal, pero agreguele por lo menos unos 9 decimales. ¿Verdad? Ya la Gracias, respuesta la maestro. damos con, porque no tenemos, porque en quetzales solo tenemos dos unidades, ¿verdad? O sea, la centena y la decena, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí solo tenemos 2 decimales para quetzales, ¿verdad? En unidades monetarias. Por eso lo damos con dos decimales. ¿Alguna otra pregunta? Mi compañero que tiene la mano levantada, Fernando, ¿no, Fernando? Sí, una pregunta, licenciado. Disculpe, buenas noches. Si el resultado no lo aproximamos, o sea, por ejemplo, en este caso dejaríamos la cantidad, el interés por 6.666.66, estaría mal. No, no estaría mal. Ah, muy Por bien. un centavo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Ahí se los pongo correcto. Pero por un centavo, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención? Entonces, si no hay dudas, pasamos al... Recuérdense siempre que cuando den su respuesta tienen que anotar algo así. No vayan a hacer solo el cálculo y lo dejan ahí. Entonces yo no sé cuál es la respuesta y tú hasta lo puedes remarcar, ¿verdad? Esta es la respuesta. O sea, se puede remarcar esto y se puede y se anota esta expresión, ¿verdad? Depende de lo que le estén preguntando. Pero usted va a hacer el cálculo aquí y no me va a decir qué es, ¿verdad? No sé, ¿qué es eso, verdad? Entonces, tiene que responderlo conforme a lo que le pregunto. Vamos al ejercicio número 2. Problema número 2, de interés simple. Para que no me escuchen solo a mí, vamos a pedirle al licenciado Enrique que nos lea el problema. Ok, con gusto, licenciado. El problema número 2 dice de la siguiente manera. Una empleada municipal obtuvo un préstamo de 50,000 quetzales, reconociendo una tasa del 0.5% de interés mensual. Lo cancelará en un plazo de 12 meses. ¿Qué cantidad reconocerá en concepto de interés por el préstamo la empleada municipal? Muy bien. Si se dan cuenta aquí, otra vez me están pidiendo que calcule interés por el préstamo de 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, esos 50,000 se convierten en un capital, ¿verdad? Ese es un capital, es un principal. Entonces, P es igual a 50,000, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la tasa de interés dice que es el 0.5%, ¿sí? Entonces, de interés, pero es mensual. Entonces, usted viene aquí y calcula 0.5, como es mensual, lo multiplica por 12 meses que tiene el año, ¿verdad? Y lo divide entre el 100, y eso le da el porcentaje, ¿verdad? Y aquí en este caso nos dio 6%, ¿verdad? Que sería igual a decir 5 por, vamos a ver qué es. Ah, no, es 0.5, ¿verdad? Sí, 0.5. 0.5. Si tienes la aquí, miren. Si lo da así, y lo multiplica por 12, le da eso. Ah, no, aquí no me da. Póngale el signo igual en el inicio. Sí, igual. Aquí no me dio otro. Aquí me da 0.5. Mira, ahí me da 6, ¿verdad? Pero es 6%. Para representar esto en 6%, dividido esto, dividido dentro de 100. 100, ¿verdad? Y ahí me da el 6 que tengo acá, ¿verdad? ¿Estamos? Es lo mismo, ¿verdad? Aquí, para no hacer esta operación, yo vengo aquí, solo le agrego el porcentaje. Signo porcentaje y ya.
me lo convierte a porcentaje, ¿verdad? Luego dice que lo cancelará en un plazo de 12 meses. Bueno, si es 12 meses, es lo mismo decir en un año, ¿verdad? Pero para ver cómo sale eso, 12 dentro de 12 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si usted viene acá y calcula el interés, la fórmula sigue siendo la misma, ¿verdad? El interés. Entonces acá te agarra los 50,000, ¿verdad? Te lo voy a poner aquí para que, pero por fórmula está, ya lo tenemos abajo, lo multiplica por el tiempo, que en este caso es 1, ¿verdad? Por la tasa, que en este caso es 0,06, ya convertido en decimales, ¿verdad? Y de esa manera le va a dar los 3,000, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren, 50,000 por esto y por esto, ¿verdad? El orden en que usted opere esto puede ser principal por I por N, es lo mismo. Principal por N por I, lo mismo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el resultado, ¿verdad? Entonces aquí se calcularon que son 3,000 quetzales que se van a pagar intereses al año en total por esos 50,000 de préstamo, ¿verdad? A una tasa del 0,5% mensual, o sea, podemos decir a una tasa del 6% mensual, ¿verdad? Pero anual, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe, Lick. Pregunto, ¿algún portuario de fórmulas usted tendrá, Lick? Disculpe. Sí, sí, fíjense que con usted, no sé si ya se los trasladó, licenciado Enrique, pero ya Ya, no lo... licenciado. Sí, este Sí, fue compartido en el grupo de WhatsApp. no sé si está en el grupo de WhatsApp Disculpe, o... sería tan amable de mandarme el link, disculpe. Sí, claro, con gusto. ¿El Ahorita lo WhatsApp? agrego en el chat. Ahorita se los También va a mandar al está chat. en el blog. También está en el blog de Económicas. El prontuario, sí. Ahí está. Igual que el programa, ¿verdad? Ahí está también. Pero para que se agregue el compañerito ahí al grupo de WhatsApp, porque algunos no se han agregado, entonces... y es bueno porque cualquier comunicación por medio de WhatsApp, de hecho, para efectos de los exámenes, para reportar que ya trabajaron su examen o si tienen algún problema, en el WhatsApp pueden ustedes manifestar su problemita, ¿verdad? Entonces la respuesta aquí dice, reconocerá por el préstamo la empleada municipal la cantidad de 3,000 quetzales en concepto de intereses. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Todo claro, Lick. Este está bien fácil y bien chiquitito. Pues ahí vamos a ir poco a poco, vamos a ir aumentando el grado de dificultad, porque las fórmulas que vienen después son bastante bonitas, interesantes. Este solo, como dice, solo es un calentamiento de motores, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya no hay preguntas, continuamos ahora con la siguiente diapositiva. Les voy a compartir ahorita aquí la siguiente diapositiva. Ahorita hemos terminado los problemas, entonces vamos a pasar a esta otra. Ahorita se las presento acá. Aquí se los voy a proyectar, Lico, ¿eh? Muy bien, licenciado. Ahí les va a aparecer entonces. Solo que vamos a ampliar un poco el zoom.
solo 100% mejor. Bueno, entonces ahora tenemos aquí el interés simple con fracción de año. En la práctica, todos los problemas de interés tienen alguna fracción de año, para lo cual se aplican los siguientes métodos. Aquí vean, jóvenes, vamos a aplicar dos métodos, método exacto y el método ordinario. Entonces, factores que sustituyen a la variable n para el cálculo del interés en periodos menores de un año. Entonces, por un lado tenemos el método, el factor n y el significado de t. Entonces, método exacto, dice. El factor n va a ser t dividido 365 o t dividido 366, ¿verdad? Entonces sería t dividido 365 o t dividido 366. Todo va a depender si el año es bisiesto. Si el año es bisiesto y dentro de la variable t tomamos febrero con 29 días, se va a anotar 366. Pero si en mi t, que sería el número de días entre fechas, ¿qué dice aquí? T significa número exacto de días entre fechas. ¿Sí? Eso significa T. Número exacto de días entre fechas. Quiere decir que como es número exacto, usted va a tomar en cuenta que si julio tiene 31 días, pues 31 días. Que junio tiene 30 días, ¿verdad? Que agosto tiene 31 días, ¿verdad? Eso significa T, ¿sí? Y recuérdense que T, que es el factor forma parte del factor que sustituye a N, va como numerador, ¿sí? O sea que el numerador siempre va a ser T para el método exacto o método ordinario. Entonces, T siempre va a ser calculado de acuerdo a número exacto de días entre fechas. El que va a variar aquí va a ser el denominador. Si en el método exacto, el denominador va a ser 365 días. Si dentro de T no se consideró febrero de 29 días. Ahora, si dentro de T, porque estamos en un año bisiesto, T se agregó un día más porque febrero tenía 29, en ese caso se va a anotar como denominador 366. ¿Sí? Pero si en el caso que les decía, que en T no consideré febrero porque mi periodo empezó tal vez en marzo, ¿cierto? Estamos en año bisiesto, pero T no consideró un día más porque no tomó febrero. Entonces ahí sigue siendo siempre el denominador 365 días, aunque estemos en año bisiesto. ¿Sí? Ahora, en el caso del método ordinario, N va a ser igual a T dividido 360. Recuérdense que T es número exacto de días entre fechas. El denominador, método ordinario, va a ser siempre 360 días. Pero T va a ser el cálculo de días exacto entre fechas. Si el mes tiene 31, 31. Si el mes tiene 30, 30. El denominador es el que está considerado como año comercial, que ahí el denominador considera todos los meses de 30 días, ¿verdad? Pero ese no va a cambiar en el ordinario. El que cambia solo es dependiendo del plazo en que inicia la inversión o el préstamo, ¿verdad? Así va a ser. Vean que dice que el tiempo N se sustituye por la variable T, ¿verdad? Pero no es directamente T, sino que es T. Y aquí va dividido, o sea, en lo que ya dijimos, o es 360, o es T, dividido, ¿qué? 365. Si es método exacto, ¿verdad? O T
dividido 366 si es método exacto, pero año bisiesto, ¿verdad? ¿Les queda claro eso, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, Rafael. Sí, le una consulta. Entonces, en el ejercicio 1 anterior, tendríamos que haber aplicado, convertido la variable n en t, porque solo está hablando de 10 meses. No, como en este caso era solo, está en meses, ahí no hay necesidad de conversión, ¿verdad? Ya cuando nos estamos trabajando ya con puramente fracción, porque en la fracción, recuerden que no necesariamente la T, no necesariamente van a ser meses, ahí van a ser días, número de días. Mientras que arriba trabajamos nosotros meses. Entonces en meses es más práctico poder obtener la fracción de tiempo, ¿verdad? Y allá pues solo trabajamos como denominador 12, que son la cantidad de meses que tiene el año. Julio tiene la palabra. Buenas noches, Lick. Sí, solo para confirmar, para ambos casos, el exacto y el ordinario, el número exacto de días entre fechas es tal cual viene en el calendario de los días de los meses, ¿verdad? Exacto, así es. Para Eso ambos es casos. Para ambos casos. Lo único que varía es el denominador. Si es ordinario, usted va a anotar 360. Si es Correcto. exacto, abajo usted va a anotar 365 o 370, dependiendo, ¿verdad? Ah, correcto, ok, gracias, muy amable. Fíjense que habían otros dos métodos que de hecho existen, pues, pero ya no los estamos trabajando. El método de las obligaciones y el método mixto. Pero para efecto del método de las obligaciones, el método mixto ya no se utiliza como numerador T, sino que se utiliza H. Y fíjense, hay que menos raro porque, de hecho, no se utiliza mucho porque no les conviene a los inversionistas y a los acreedores, ¿verdad? Porque fíjense que en el H es contradictorio porque toman todos los meses como que fueran de 30 días, inclusive febrero, imagínense. O sea que no le importa si el mes tiene 31, 30 o 28, no, hay, todos son de 30 días para efectos del cálculo de H, que sería el numerador. Ahora, para efectos del denominador, pues, ya ahí, dependiendo del método, se trabaja por 365 días o 360, ¿verdad? Pero como nosotros solo vamos a trabajar con método exacto y método ordinario, pues, básicamente, solo necesitamos calcular T, ya no H. Pero igual yo les voy a dar un ejemplo de cómo se calcula H, pero más adelante, ¿verdad? Porque vamos ahorita al siguiente diapositiva porque viene eso, ¿sí? Disculpe, entonces, ¿Una otra pregunta? disculpe, licenciado, ¿esto entonces sería aplicable cuando dijese 10 meses y un día? ¿Es correcto? Porque ahí Si yo ya dijera tengo... 10 meses y un día, bueno, tendríamos que saber de qué mes estaría hablando para poderlo llevar a calcularlo por días, ¿verdad? Y entonces, si no le dijera qué método es, usted trabajaría el método ordinario, ¿verdad? Si le dijera meses y días, ahí sí tendría que convertirlo a días, ¿verdad? Mi A días, consulta era... dependiendo de qué meses son, ¿verdad? Mi consulta era más enfocada en cuándo yo voy a utilizar cambiar el factor n por el factor t. Cuando yo tenga... Cuando le estén dando el tiempo solo, por ejemplo, cuando... Mire, pues, es que cuando a usted le dan el cálculo del tiempo, ya le dan el tiempo calculado, ¿verdad? 12 meses, 10 meses. Pero si le dicen, el documento fue emitido el 11 de julio y vence el 31 de octubre. Ahí no le están diciendo que son meses. ¿Cuántos meses? Uno le dice, mire, fueron solo 3 meses y 20 días. ¿Verdad? No, le van a dar la fecha en que fue emitido el documento. Entonces ya viene usted ahí y dice, bueno, en julio, si me están diciendo el 11 de julio, ¿cuántos días entonces debo de tomar para efectos del documento? ¿Verdad? Entonces, dependiendo del método, y a eso viene ahorita a la siguiente diapositiva, se le va a aclarar un poquito más su duda. ¿Sí? Veamos acá, la siguiente diapositiva.
Que también es importante esto antes de que pasemos a ver el cálculo directamente de T y el factor N, ¿verdad? Con fracción de tiempo. Cálculo del tiempo N en fracción de años. El día en que se recibe dinero en préstamo, como el día en que se paga, se conocen como días terminales. ¿Sí? Y aquí pónganle mucho ojo a este párrafo. Para el para el cómputo del tiempo, se toma en cuenta uno solo de ellos, ya sea el primero, el último. En el curso, para el cálculo de interés y recargo, se excluirá el día de la apertura de la cuenta o entrega de los fondos y se incluirá el día de vencimiento de la obligación. ¿Sí? Esa parte subrayen, marquen ustedes ahí, ¿verdad? El texto, ¿verdad? Entre dos fechas cualesquiera se puede encontrar el número de días exacto T, o bien, considerando todos los meses de 30 días, el número de días H. En ambos casos se deberá computar uno solo de los días terminales. Para efectos del curso, nosotros básicamente solo vamos a trabajar T. ¿Por qué? Porque para efectos del método ordinario y el método exacto, solo utilizamos T. No se puede. Lick, entonces, en todo caso, diría que, por ejemplo, cuando usamos T, sería, la fórmula nos diría, por ejemplo, en los 75 días se realizó un préstamo, entonces sobre esos 75 días tendríamos que utilizar T. Sí, T sería 75 días. 75 y dividido dentro según el método, 360 o 365. ¿Verdad? Porque ya básicamente el tiempo se convierte en una fracción, ¿verdad? Una fracción de año. Entonces, aquí lo que hay que recalcar es que usted cuando reciba el dinero, el día en que usted recibe el dinero no se va a tomar en cuenta, sino que solo para el cómputo del tiempo usted va a tomar en cuenta el día en que vence. Tal es el caso que les decía yo. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí no lo puedo poner así, pero les decía yo, por ejemplo, un pagaré fue emitido el 11 de julio de 2022 y vence el 31 de octubre de este año. ¿Cuánto es T? Entonces viene usted, como usted tiene que tomar días exactos de fechas, ¿verdad? Entonces, si julio tiene 31 días, ¿sí? Y el documento fue emitido el 11. Entonces, ¿cuántos días estuvo vigente el documento en julio? En julio estuvo vigente, ¿qué? Agarra los 31 días que tiene y le resta 11 días. Porque el día 11 no lo va a tomar en cuenta usted. Se lo resta. Que sería un día terminal. ¿Sí? Entonces viene, bueno, 31 menos 11 serían 20 días de julio, ¿verdad? 20. Y agosto tiene 31, entonces 20 más 31 son 51. Pero como dice, hasta octubre. Septiembre tiene 30. Entonces le sumo otros 30. Entonces sería 81 días. Más octubre. Vence el 31. Ahí toma usted en cuenta los 31 días. Entonces, 81 más 31. Le suma entonces que T vale 112. Ya. 112. Eso es para efectos del numerador de la fracción, ¿verdad? Y en el denominador, ¿qué va a poner? Si le dice que es método exacto, usted anota 365 días. Ajá. Aún si este año hubiera sido bisiesto. ¿Por qué?
Porque el plazo no toma en cuenta febrero. Está tomando en cuenta de julio a octubre. Y dentro de T, usted no sumó un día más. Porque no está febrero. ¿Ya? Ahora, si le dijera que es método ordinario, usted agarra, bueno, 112 dividido 360. Y ese es el factor por el cual usted debe multiplicar para calcular el interés, el capital o lo que sea. ¿Verdad? ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita con o sea, yo solo les expliqué esto así a grandes rasgos, ¿verdad? Pero lo que quería es que ustedes se dieran cuenta de que los días terminales solo vamos a tomar en cuenta uno. Y en este ejemplo que le estaba poniendo, solo tomamos en cuenta el último día, que es el 31. Pero el 11, no. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Acá está la diapositiva. Esta les va a aparecer. Ejemplos para el cálculo de T. Nosotros no solo vamos a calcular T porque solo vamos a utilizar método ordinario y método exacto. Si fuera el método mixto, método de las obligaciones, calcularíamos H. Pero H nos haría bolas, ¿verdad? Ahorita solo trabajamos T, que no vamos a utilizar H. Entonces, el plazo aquí dice, un documento fue emitido el 15 de enero y vence el 22 de septiembre de 2022 por el método ordinario. ¿Cómo se hace entonces para calcular esto? Entonces venimos acá y aquí, para el compañero que había preguntado anteriormente, aquí les voy a proyectar esto en la pizarra. ¿Ya lo ven? Muy bien. Entonces veamos acá. Cálculo de T, ¿sí? Del 15 de enero al 22 de septiembre del 2022, ¿verdad? ¿Ya me ubicaron ahí? Eso lo mismo les estoy hablando, estoy proyectando la cámara. ¿Estamos ahí? Sí, se ve, Lick. Sí, Lick. Entonces, como dice que el documento fue emitido el 15 de enero y vence el 22 de septiembre. Entonces venimos y lo agarramos por mes, ¿sí? Enero tiene 31 menos 15. Fue emitido el 15 y el 15 no se toma en cuenta. Al 31 le resto 15 y me da que el documento estuvo vigente en enero 16 días. ¿Sí? Y así me voy. Febrero 28. Marzo 31. Abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31 y septiembre 22, porque vence el 22. Licenciado, Entonces, pero sumamos, ¿verdad? ¿Sí? ahí no importa que entre paréntesis diga método ordinario. En el ejemplo, Sí. en la diapositiva, dice que este periodo se calcula con el método ordinario. Exactamente. ¿Y qué lleva el método ordinario? 30 días. Los 360 días, sí, los 360 días. Por eso, pero es T dividido 360. Ah, ok, gracias. Entonces yo aquí estoy calculando T. En el método ordinario, aquí abajo, mire, método ordinario. ¿Sí? La variable n se convierte en T dividido 360, ¿verdad? Entonces yo aquí estoy calculando T. ¿Sí? Cuando yo vengo y sumo acá los 16 y hago aquí la sumatoria, pueden ustedes sumarlo. Llegamos a 250. ¿Sí? T vale 250. Disculpe la molestia. Dice que no. Ajá. Sí, Hugo. Sí, disculpe. ¿Cuánto tiempo le puso en enero? Es que no logro ver bien su pizarra. Mire pues, enero tiene 31 días, pero como dice que fue emitido el 15 de enero, pues 31 menos 15, 16. ¿Ya? 16. Y ahí nos vamos Ok, listo. con los días que tienen los meses. Febrero 28, marzo 31, abril 30, y así.
llegamos hasta septiembre, que tiene 22. Licenciado, disculpe, ¿será que puede mover un poquito su pantalla para que la cámara tenga mejor enfoque? Gracias. Vamos a ver, pues. Si no, háganlo ustedes ahí. Dicen, vayan haciendo. No Ahí ya se solo ve mejor. Ahí estamos, Lick, gracias. vayan haciendo. Si es que a veces como que cuando se queda parado mucho tiempo, pues vayan haciendo. No solo copien, háganlo. Háganlo, porque aquí para efectos del curso sí es necesario que ustedes tengan su cuaderno, jóvenes, así como esperando la clase allá. Con su cuaderno, tal vez esos de media carta, de carta, ¿verdad? De cuadrícula, y ahí van haciendo sus ejercicios. Incluso pueden ustedes copiar los problemas y los van haciendo ahí, o lo imprimen y los recortan y los pegan ahí en su cuaderno, ¿verdad? Si no quieren volverlo a copiar. Y lo van resolviendo. ¿Sí? Junto conmigo. Entonces, cuando ya vengan a estudiar, ustedes van a tener ahí todo su chivo, ¿verdad? Pero si le toman fotos, a veces las fotos se les pueden perder o se les hace un relajo y no van a saber ni qué es. ¿De qué va? En cambio, si ustedes lo llevan así ordenadito, lo van haciendo, incluso van a ir comparando si realmente lo estamos haciendo correctamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí llegamos que T es igual a 250, ¿sí? Entonces, con el método ordinario, N es igual a T dividido 360. Entonces, en este caso tengo 250 dividido 360, que equivale a 0.694444 hasta el infinito, ¿verdad? Periódico. Método ordinario. En los dos métodos T siempre va a ser días exactos entre fechas. Lo que cambia en el método solo es el denominador. Aquí, método ordinario es denominador 360. Método exacto, aquí. T dividido 365 o 366. En este caso es 250 dividido 365 días. Porque yo en febrero no tomé en cuenta un día más. Si aquí febrero hubiera tomado yo 29, aquí anotaba yo 250 dividido 360. Bueno, serían 251, sería, ¿verdad? Dividido 366. En eso cambiaría nomás. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se hace para efectos de cálculo de H? Que eso se utiliza para otros métodos, que es el método de las obligaciones y el método mixto, que son métodos que ya no son de uso común en la práctica. ¿Cómo? Bueno, aquí está H, miren, para efectos de que tengan ustedes conocimiento de cómo es que se calcula. Para H, todos los meses se consideran de 30 días, todos. Entonces, en enero ya no serían 31 menos 15, sino sería ¿qué? 30 menos 15 sería 15. Para H, no es T. Y luego me iría a febrero, ya no le pondría 28, le pondría 30. Marzo le pondría 30, ya no 31. Abril 30, mayo 30. Y así. Y llegamos hasta agosto con los 22 días. Al sumar, tendría yo 247 días. Entonces ya dependiendo del método, sea mixto o sea de las obligaciones, ya tendríamos que ver el denominador. Pero este cálculo acá no nos sirve para el método ordinario, ni para el método exacto. Nos sirve para otros métodos que no vamos a ver en el curso. ¿Sí? Y que no los vamos a ver porque ya no son aplicables en la práctica. Y ya no son muy aplicables en la práctica porque no le conviene al sistema financiero, a los acreedores no les conviene, porque aquí le da más, gente. Genera más intereses. Unos 3 días de diferencia en el factor, ya cambia. Imagínense aquí, 247 entre 360 le cambia bastante el factor, ¿verdad?
disminuye, ¿verdad? Y entonces al disminuir, le afecta a los intereses también. Entonces, no conviene al acreedor eso. Por eso es que no, ya no se aplica, ¿verdad? Más que todo el método, de hecho el que más se aplica es el método exacto, método ordinario. No mucho porque igual le da, vean por ejemplo acá, calculen 250 entre 365, vamos a ver. 250 dividido 365. 0.684931. ¿Cuál sería el más justo? ¿Este o este? Depende, si yo soy la financiera, me conviene, me paguen más interés. Entonces, al sistema financiero le interesa más el método ordinario, ¿verdad? Pero la justicia sería acá. Sería el más exacto. El justo. Sería este. Ni para el acreedor, ni para el deudor. Ni para el inversionista, ni para el que recibe la inversión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Licenciado, disculpe, solo para lograr comprender. Es decir, por ejemplo, yo en los meses sí o sí voy a tomar los días del rango que me están pidiendo. Sin embargo, donde aplico el método ya es en la fórmula, es decir, por ejemplo, estos 250 dividido 360 y estos 250 dividido 365. ¿Es correcto? De ahí siempre vamos a tomar los días que corresponden. sí, porque sí, en los dos métodos siempre va T. En los dos métodos va T. Mira, aquí va T y aquí también va T. Método exacto y método ordinario. Entonces ahí no, ahí, o sea, lo que usted decía, ¿verdad? Solo cuando ya esté calculando voy a tomar yo en el denominador 360 o 365, dependiendo de qué método sea. Si no le dice qué método es, ¿cuál va a usar? El ordinario. Muy bien. Entonces ahora vayámonos a hacer los otros cálculos. ¿Quién nos da tiempo todavía? Tenemos entonces el cálculo del 24 de marzo al 29 de octubre del 2022, método exacto. ¿Sí? Entonces, cambiamos aquí, en el inciso B. Dice que es entonces 24 de marzo. Al 29 de octubre. Entonces, no, ya no calculemos H, solo vamos a calcular T. ¿Sí? Solo T. Entonces, empezamos desde marzo, ¿verdad? No agarramos enero ni febrero. Es el inciso B, ¿verdad? Que tenemos ahí. Método exacto. Entonces aquí, marzo vamos a tomar, ¿cuántos días? 7. 7. Porque es 31 menos 24, ¿verdad? Sí. Correcto. 7. Nos vamos entonces a septiembre, así nos vamos a los demás meses. Y en septiembre utilizamos 30, ¿verdad? 30. Y entonces octubre, aquí incluiríamos octubre, que serían 29, ¿verdad? Sí. Entonces octubre. Sumamos acá 7, 8, 9, 10, 19, ¿no? Va 1. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21. 219, ¿verdad? Correcto. Como me pide aquí que trabaje método exacto, aquí sería T dividido
¿Cuánto? 365. 365. Entonces aquí sería que esto va a ser 219 dividido en 365. Ese va a ser mi factor, el tiempo. Si lo trabajamos ahí sería entonces 219 dividido en Sería 0.60. 0.6. Sí, así es. Exacto. Sí, exacto. Sí. Va. Y ese sería Digo pues, como factor 0.60. para efectos de calcular. ¿Alguna pregunta aquí? Ya se están yendo muchos y no hemos terminado. Ya no aguantaron el hambre. Clic entonces al momento cuando yo sustituya mis datos, en lugar de n yo voy a tener t, ¿verdad? Y ahí voy a colocar la cantidad de número. Esto o bien este 0.60. 0.60. Muy bien, gracias. No puede trabajar con... Puede poner la fracción para que le salga completo. No le vaya a afectar. Que a veces con los decimales, para no estar metiendo tanto decimal, mejor poner la fracción. Sería mejor poner la fracción cuando me salga periódico. Sí, mejor. Muy bien, gracias. En este caso serían 3/5. Pone la fracción y no importa, ahí le va a dar. Sí, En este Patricia, caso ¿no? en este caso trabajaríamos con los 3/5. Aquí en 219. Sí, 0.6. A mí me salen Lo que le da 3/5. aquí, no sé si esta fracción se puede dividir. A mí me sale dividido de 219 en 365, me sale en 3/5. Sí, puede ser 3/5, ya simplificado. Para tener el valor más exacto. Exacto, porque la fracción, recuérdense que siempre la llevamos a su mínima expresión, ¿verdad? Perfecto, Liz, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, si no, todavía calculamos el otro que es del 10 de febrero al 17 de agosto. ¿Calculamos esa? Sí, Liz, por favor. Va, entonces sería aquí casi igual que la primera, ¿verdad? Solo que es método exacto, ¿verdad? El inciso C, entonces, es dice acá, del 10 de febrero al 17 de agosto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a regresar un mes. Febrero, entonces, sería 28 menos 10, ¿verdad? Porque no tomamos el 10 como tal. Pues estamos ahí 10, ¿verdad? Entonces sería aquí 18 días, ¿verdad? Sí. Marzo 31. Esto de la cantidad de días que tiene cada mes, lo tienen que saber usted bien así de memoria, ¿verdad? En la punta de la lengua. O sea, como toda persona ya mayor de edad, mínimo debería dominar bien esto, ¿verdad? El calendario se maneja de esta manera, ¿verdad? Entonces, no voy a andar a decir, es que marzo tiene 30, no. Marzo tiene 31, siempre. El único que va a variar en el año va a ser el mes de febrero, cada 4 años. Que puede aumentar un día, ¿verdad? Como que alguien que ha nacido el 29 de febrero en año bisiesto, no cumpleaños todos los años, va a ser cada 4 años cumpleaños. O sea, no. Siempre le celebran el 28, el último día del febrero, ¿va? O pasaría el 1 de marzo, cuando no sea bisiesto. Está fregado el que nació en año bisiesto, ¿verdad? Bueno, y nació el 29. Entonces
aquí sumamos. Vamos a, digamos, aquí llegamos hasta agosto, ¿verdad? Como dice agosto es 17. Entonces sumamos agosto, 17 días. $188. 188. ¿Eso les dio a todos? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Entonces el factor sería aquí. T dividido 365, más método exacto, serían 188 dividido 365. Que eso lo puede simplificar a cómo. ¿Cómo le quedaría? 0.515068. Ahí no le da problema, mire, porque tanto decimal, ¿no? Y tendría usted que ponerle aquí todos los decimales, 50, 68. En este caso tendríamos que utilizar la fracción 188, 365 avos. Sí, porque si no se puede simplificar esta, tome esta fracción como tal. Como tal. Para no estar metiendo todos los decimales. Muy bien, gracias, Lic. Y si utiliza decimales, por lo menos utilizaría hasta estos, los que le tira la calculadora, por lo menos 9 decimales. Porque si le mete 2, ya con 2, ahí le va a cambiar. Entonces, es mejor meter la fracción total, ¿sí? ¿Una pregunta? Todo claro, licenciado, gracias. Hasta el momento, pues todo claro, Lic. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar con el tema. Nos vamos a, ahí nos vamos a quedar. Recuérdense que el día viernes no nos toca clase, nos toca hasta el día lunes. Y pues ya por ahí vendrá el calendario de viernes alternos. Ustedes no sé si tenemos clases este mes, pero no sé si el 29, no sé si nos toca con ustedes. Pero en su momento les vamos a decir qué viernes nos toca, ¿verdad? Entonces, si por ahí consiguen el calendario de viernes alternos, pues sería bueno que se lo compartan y si yo lo tengo por ahí, se los voy a trasladar para que lo tengan ustedes, ¿verdad? El 29 de julio nos toca clase, Lic. ¿Verdad que sí? Yo me recuerdo que había visto ya por ahí el 29, que este viernes me toca a mí Matemáticas 1, entonces no toca con ustedes, ¿verdad? Y creo que es una vez al mes que toca cada curso. Entonces, este viernes no nos toca, ¿verdad? Entonces solo los molesto antes de que se vayan a desconectar, activen su cámara para tomar una última foto. Lic, una pregunta. ¿Y con usted no vamos a trabajar eventualmente algún sábado? ¿No? Casi no. Si fuera necesario, sí, pero se les convocaría. Pero por lo regular, no. ¿Verdad? Porque ustedes tienen prácticas también. Entonces se complica un poco. Mejor si no, Lic. Para complementar, podríamos un momento algún sábado, si es necesario, apoyarlo, ¿verdad? De lo contrario, pues, si en el horario del curso tenemos chance de resolver las dudas de los laboratorios, en el horario del curso lo vamos a hacer, porque a veces resulta que algunos no pueden el sábado porque tienen práctica, porque aquí, porque trabajan, entonces, por lo menos siempre lo hacemos el día que toca clase, para resolver dudas de los laboratorios y de la clase, porque al final, donde va a estar en sí, la mayor duda va a ser cuando les pongan el laboratorio. Ahí van a empezar a tener dudas ustedes, ¿verdad? Pero una vez ustedes estén en clase siempre y resuelvan sus laboratorios, creo que les va a ir bien, ¿verdad? Entonces, Listo, licenciado. Licenciado, permítame, licenciado Palencia, usted nos dice ahí cuando tome la captura ahí de... Ahí estamos listos, Lic. Muy bien. Entonces, jóvenes, los vería hasta el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, el lunes los veo, primero Dios, y que terminen bien su semana, pues, entonces,
Ya ahí tenemos, ya empiecen a repasar lo que hemos visto, ¿verdad? Gracias, pasen feliz noche. Feliz Feliz noche.